Sigue viendo Enlace por Teleantioquia, mi canal. Y aquí estamos, como todos los lunes, para dar respuesta a todas las preguntas que ustedes tengan sobre víctimas y restitución de tierras. El tema de hoy tiene que ver con las tierras. ¿Cuál es la diferencia entre propietario, poseedor y ocupante? Por acá saludamos nuevamente a estos dos amigos, Gerardo y Jorge Mario. Gracias por estar acá, bienvenidos. A ustedes, gracias. Muchas gracias. Y listos para conversar con los televidentes. Las líneas telefónicas están ahí disponibles para ustedes, 232-4604 y 018-051-50-15. ¿Cuál es la diferencia entre propietario, poseedor y ocupante? Señores. Bueno, esas son las calidades de las personas que puedan hacer las reclamaciones, víctimas que puedan hacer las reclamaciones de tierras, de su finca, de su parcela, del predio que se perdió. El propietario es el que tiene toda la documentación y escrituras previamente registradas en las oficinas de registro de instrumentos públicos, es el que tiene la posesión del bien, pero además tiene la documentación. El poseedor es el que actúa como señor y dueño, sí, pero no tiene documentación. Ningún documento, ningún papel. Puede tener una compraventa, pero esa promesa de compraventa sirve como prueba de su posesión. Tiene que luego formalizarla a través de una escritura pública. Y el ocupante son los que explotan o viven sobre predios baldíos, predios que son de la nación. Y que tiene una expectativa de ser una persona que lleva 5 años viviendo en un territorio que sea de la nación, en un baldío, en Urabá, en el Bajo Cauca, en muchas partes del país. Había predios que no estaban escriturados, que no tienen propietario y son de la nación, son baldíos, son de la nación. A ver si entiendo un poquito ese concepto. Llega una persona desplazada de otro lugar, por decir algo, llegó a Urabá, encontró un terreno baldío, así es que le dice Gerardo, sí, un terreno baldío, construyó, cultiva ese terreno. ¿Ese es el ocupante? Ese es el ocupante, el que está sobre un predio de la nación. De la nación. De la nación. Pero no tiene ningún documento. No tiene documento, tiene la expectativa y va a solicitarle hoy en día al INCODER que le formalicen, que le entreguen una resolución diciendo que es propietario. Para ello tiene que cumplir con unos requisitos. ¿Qué requisitos? 5 años de estadía en el predio, vivir o cultivar el predio, un número de UAF, la unidad básica familiar, ¿cierto? La extensión en hectáreas, eso depende de cada región del país, qué tan productiva, qué vías de acceso, la composición de la tierra, entonces por UAF. En los llanos pueden ser de 200 hectáreas, en Turbo son de 63 hectáreas. Pero no estamos hablando de terrenos de invasión en ningún momento, que no se confunda. No, diferente. En ningún momento, no se trata de terrenos de invasión. Muy bien, las líneas telefónicas siguen abiertas para que ustedes llamen si tienen alguna pregunta. Hoy estamos hablando de tierras en esta sección de víctimas y restitución de tierras. ¿Cuándo son propietarios, cuándo son poseedores y cuándo son ocupantes? Es el caso de alguno de ustedes, pues aprovechen este espacio para que nos manifiesten todas sus inquietudes. Jorge Mario iba a agregar algo respecto a lo que decía Gerardo Normalmente lo que ahora. encontramos en las zonas rurales y donde provienen muchos de los campesinos que han sido desplazados es que son ocupantes, es decir, que no tenían documentos o no habían registrado formalmente, no existía esa cultura. Lo que permite ahorita la ley de víctimas y restitución de tierras es que cuando la familia retorne o el campesino retorne, pues pueda también formalizar su terreno, sí, bien sea porque lo dejó por digámoslo, abandonado, por abandono, o ya por despojo, ya inclusive cuando ya se dicta la sentencia, pues se ordena también hacer la restitución favorablemente, pues a favor de esta víctima, pero también con toda la legalidad, de una vez se le formaliza su escritura. Muy bien. María, buenos días. ¿Dónde se encuentra? Acá en la ciudad de Medellín. Bienvenida y adelante con su pregunta. Mire, yo quiero preguntarle al doctor si solamente están hablando de reparación de tierras o también pueden incluir ahí reparación de víctimas. Buena tu pregunta. ¿Qué le decimos a María? Bueno, acuérdate que estamos hablando de la ley de víctimas, ¿cierto? Ley de víctimas y restitución de tierras, tenemos los dos componentes. El programa permite aclarar inquietudes de las dos cosas. María tiene alguna pregunta entonces. Sobre su caso, María, cuéntanos. Vea, yo hace por ahí aproximadamente unos 4 años vengo volteando con los papeles del hijo mío en una parte, en la otra. Y lo último que me entregaron ahora en el juzgado, de todas las vueltas que he hecho, es que el hijo mío yo no salgo favorecida para la reparación de víctimas como mamá.
¿Y cuál es el caso de su hijo? Él fue muerto aquí por los lados de, acá en Medellín, por los lados de Itagüí, por los Paras. Cuando esa central mayorista la mandaban eran los Paras, en esa época se llamaban Paras, porque eso hace aproximadamente por ahí más de 20 años. ¿Fue asesinado en qué año? Él fue asesinado hace aproximadamente por ahí unos 22 años. Bueno, señora, entonces, ¿qué respuesta tenemos para María? Bueno, María, gracias por tu pregunta. Pues básicamente acá tenemos una persona que verifica en el máster y hace verificación en el Sistema Único de Registro de Víctimas. Tú apareces en el registro único, nos dicen que ya fuiste incluida por el tema del homicidio de tu hijo. Entonces hay que revisar, puedes acercarte un punto de atención o nosotros te estaremos llamando pues para entregarte la notificación si de pronto no estás enterada, porque entiendo que agotaste esa vía gubernativa, presentarte los recursos de ley. Normalmente cuando se presentan esos hechos en el área metropolitana, Itagüí o Medellín, pues hay veces la unidad pues contrasta toda la información, porque a veces se puede confundir eso con temas de delincuencia común, etcétera, pero en este caso pues está incluida. Bueno, retomemos nuevamente el tema de restitución de tierras. Hablemos del caso de una víctima X que fue desplazada de su tierra, despojada, se fue unos años y regresa a reclamar. ¿Es posible la restitución si hay otra persona en ese lugar que haya tomado posesión, por ejemplo? Sí, plenamente, tiene derecho. Así haya otra persona en el predio. Recordemos que esto es para las personas que fueron obligadas a abandonar su tierra o fueron despojadas de ella. ¿Despojadas qué quiere decir? La obligaron a vender a bajo costo, le falsificaron la firma, le tramitaron documentos a través de un poder. Todas esas personas tienen derecho a reclamar, así haya otra persona ahora en el predio. ¿Cómo se hace? La gente tiene que demostrar que es víctima del conflicto armado, primero, a través de la unidad de restitución de tierras. Dos, definir claramente, determinar el predio, la finca o la parcela que fue despojada. Y tres, ¿qué fue lo que allí pasó? ¿Qué hechos de violencia ocurrieron allí para que la gente hubiera abandonado o le hubieran despojado su tierra? Las oficinas del gobierno, que son la unidad de restitución de tierra, dicta una resolución incluyendo esa tierra, diciendo que está en un archivo de tierras despojadas. Y con esa certificación ya van donde el juez de tierras. Esos jueces fueron creados también a través de la ley 1448. Eso lleva 4 años apenas de existencia pues, en la normatividad colombiana. Ese es el trámite. Están fallando en promedio en un año, 14 meses los jueces de tierras. El trámite debe demorar eso. Saludemos a Gloria rápidamente, nos quedan pocos minuticos. Buenos días, Gloria, y adelante con su pregunta. Bienvenida. Aló, buenos días. Buenos días. Quería recibir información sobre víctimas. Sí, señora. ¿Qué tipo de información? Sí, pues que a mí me asesinaron un hijo y entonces yo quería saber qué debo de hacer. Bueno, señora. ¿Y en qué año? En el 2003. ¿Y de dónde nos llamamos? ¿De dónde nos llama, Gloria? De Medellín. Bueno, doña Gloria, gracias por tu llamada. Gracias. Bueno, para que tú puedas vincularse, digámoslo, ser reconocida como víctima del conflicto armado, debes acercarse a la personería municipal o la Procuraduría o Defensoría aquí en Medellín y tomar la declaración, ¿sí? En este caso, pues es una víctima del año 2003. Hay que recordar también que, digamos, hubo unos tiempos para declarar que ya se vencieron ahorita el 10 de junio del 2015, sobre todo para hechos anteriores al 2011. Sin embargo, si hubo algún caso de fuerza mayor o porque no sabías, etcétera, por lo que pudo haber pasado, de todas maneras te acercas a declarar y ya es la unidad para las víctimas la que toma la decisión definitiva si se reconoce o no. Bueno, señores, nos vemos mañana, continuamos con este tema porque ya se nos acaba el tiempo, sí, señor, rápidamente. Que es para víctimas con ocasión del conflicto armado. Exacto. No es para víctimas de delincuencia común, claro. no lo digo en el caso de la señora, pero es muy importante que la gente sepa qué atenerse. Valga la aclaración. En palabras de la Corte son como víctimas de la guerrilla, de los paramilitares, de los agentes del Estado o de grandes grupos de bandas que tienen poder jerárquico y territorial. Nos vemos mañana. A esta misma hora preparamos preguntas, Gerardo, Héctor. dame un número del 1 al 13. 7. El número 7 corresponde a Patricia Elena Oquendo. Otro número, otro libro. Del 1 al 13, Jorge. 12. El número 12 corresponde a Luz Adriana Valencia. Ellas 12 llevan este libro maravilloso de las palabras, crónicas y ensayos. Y con ustedes, Dios mediante, nos vemos mañana cuando sean las 11 de la mañana.